Locura. ¿Qué es la locura? Aunque sí, ¿por qué no? Todos tenemos un poco de locura, unos poquito, otros más, pero ahí está guardada en nuestra mente. Pero para poder entender el concepto de locura, ¿y por qué comienzo con este concepto? ¿Dónde está la psicopatología en la locura? Y justamente para definirla, primero debemos de identificar históricamente que este concepto en sí ha tenido una gran cantidad de maneras en las cuales se ha definido, se ha interpretado, en cómo se percibe a través de la cultura. Y para esto pues tenemos que ver un contexto histórico. ¿Y por qué a los psicólogos les dicen psicolocos y no psicodementes? Sí, son bien malos con nosotros, pero bueno. Cambiemos la historia. Entonces, sí, digo, para algunos la locura era objeto de miedo. Ver a una persona loca, loca, y lo pongo entre comillas, y pensaban o que eran personas con el demonio adentro, o la contraparte, porque allá hace muchos, muchos años se pensaba que las personas locas con un tornillo zafado en la cabeza eran personas tocadas por Dios. Incluso hay datos históricos de nuestros antepasados mexicas que incluso en otras culturas prehispánicas veían a las personas locas con deformaciones faciales, craneales, y pensaban que eran personas tocadas por los dioses. ¿Por qué? Por al verse diferentes a como es la normalidad en las personas. Veían una persona con demencia, con locura y guana guana, porque pensaban que venía directamente de los dioses. Pero en contraparte, si nos vamos a Mesopotamia, Israel, Persia, la locura era considerada demoníaca e incluso podemos verlo en las historias que cuentan en la Biblia, justamente allá por aquellas zonas. Vaya, no soy religioso y tampoco pretendo inculcar temas religiosos aquí con ustedes, ni tocarlos tan a fondo, pero sí para dar un poquito de contexto histórico. Y la interpretación que justamente le dan a la locura los filósofos de la época, los eruditos del pensamiento, allá por la época de Jesucristo, de Israel, etcétera. Decían que la locura consistía no solo en la irreverencia que rechaza la ley de Dios, sino también en una sabiduría que se cierra a su gracia. O sea, en pocas palabras, que a los locos Diosito no los quería. Si nos vamos geográficamente moviendo de esa zona, llegamos con los egipcios, vemos que estas personas reconocieron al cerebro como la localización de las funciones mentales, como esa maquinita que hace que los pensamientos se originen, los pensamientos fluyan y podamos tener esa relación interpersonal. Y fueron los primeros, o al menos de lo que se tiene evidencia, fueron los primeros que a la locura la definieron como un trastorno emocional. Y posteriormente vinieron los griegos y a la locura, que ya era trastorno emocional, dijeron, no, es que no es locura, no es trastorno, no es demencia, es histeria. Y decían que era histeria porque atribuían la locura a una mal posición del útero en las mujeres, porque pensaban que la locura era un mal de las mujeres producto de su útero, originado de su útero. Y precisamente de ahí viene el concepto de histeria, del útero de las mujeres. Y ya después, pues tenían tratamientos para fumigar la vagina de la mujer con la intención de devolverla a su posición original, vaya, ciertas barbaridades humanas. Pero entonces esto nos lleva a saber que los griegos fueron los primeros en estudiar los trastornos mentales desde un punto de vista científico, separando el estudio de la mente de la religión. Y fueron los más avanzados en aplicar técnicas que más adelante se iban a desarrollar, como el hablar con el paciente, el dialogar, el interpretar los sueños. Incluso hubo un griego muy famoso, Hipócrates. Hipócrates fue un médico de la época muy famoso y muy importante. E incluso en nuestra actualidad, cuando los médicos se titulan, se reciben, terminan su ejercicio profesional, tienen que hacer un juramento hipocrático, que es donde se comprometen a no atentar contra la salud del paciente, bla, bla, bla. Este juramento hipocrático viene justamente de Hipócrates, allá en aquellas épocas de los griegos. Y Hipócrates ubicó al cerebro, en el cerebro, la capacidad de pensar, la capacidad de sentir, la capacidad de soñar, y fue el primero en proponer que los sueños son expresiones de nuestros deseos, que acceden hacia el conocimiento cuando se eliminan demandas de la realidad. También fue el primero en describir y clasificar racionalmente las enfermedades como la epilepsia, la manía, paranoia, el delirio tóxico, la psicosis puerperal, las fobias, la histeria, por supuesto. Y ya después en la historia avanzamos a grandes pasos para ubicarnos en la Edad Media. En la Edad Media es cuando surge un enfoque médico de la locura.
de la demencia, de la histeria, con la creencia de que los locos tienen una piedra en la cabeza, la piedra de la locura, que era el origen de su mal. Y así realizan las primeras operaciones quirúrgicas para poder extraer esa piedra de la locura. Y es cuando comenzaron a realizarse las primeras lobotomías, que no era más que meterles algo por la nariz para poder escarbarles en el cerebro y sacarles esa piedra de la demencia. Que en realidad, mucho de lo que hacía este proceso médico revolucionario para la época era pues, dejarlos más locos. En lugar de curarlos, quedaban más locos. Y otro de los procedimientos de la lobotomía también era a través del ojo, el picarles a través del ojo para llegar a esa piedra de la locura. Pero sí, tal vez tenga algún origen, alguna raíz en la parte egipcia. ¿Cuál es el único órgano del cuerpo humano que no siente dolor? El cerebro es el único órgano del cuerpo humano que no siente dolor. Pero bueno, tal vez no sienta dolor al momento de estar escarbando en las lobotomías, pero imagínense meterles algo, un palo por la nariz, un palo por el ojo, pues evidentemente sí era algo muy doloroso, que sí, para la época no se conocía la anestesia. Y así como hemos hablado del concepto histórico de la locura, demencia, histeria, etcétera, podemos seguir avanzando en diversas épocas de la humanidad por diferentes culturas que han definido a la locura. Y eventualmente se comenzó a creer que justamente la locura era una enfermedad del alma y fue con Freud que se le dio la definición de enfermedad mental. Freud decía que la histeria, y ya después el concepto evolucionó para convertirse en trastorno, pero decía que una enfermedad de la mente es un trastorno psíquico y más allá de la mente era un trastorno del alma. Hay que recordar que el concepto psicología, psico viene de alma, logía viene de estudio. Entonces la psicología es estudio del alma y es como se fue definiendo en las épocas freudianas. Y decía Freud que debían ser tratados con médicos psicoterapéuticos. Aquí ya se le está dando la forma a la terapia, a lo que es la terapia para el tratamiento de estos trastornos. Aunque también podían existir bases biológicas para desarrollar, tal vez de una manera heredada, genética, ciertos síntomas que permitían llevar a la persona hacia la locura, hacia la demencia. En lo personal, ya avanzando mucho más en el tiempo a nuestra actualidad, en lo personal, no se le llama locura, no se le llama histeria, no se le llama trastorno mental, sino que se le está dando una definición al concepto como disfuncionalidad. Porque en realidad eso es. Las personas que tienen alguna patología no pueden llevar su vida de una manera normal y sufren por consecuencia. Por lo tanto, no son funcionales, son disfuncionales. Entonces, en esta breve historia de la locura, en ese entonces se veía la locura como el estar despegado de la realidad, con ciertos comportamientos, ciertas conductas fuera de lo que se llamaba normal hasta ese momento. Bien, entonces, este breve repaso solamente fue para poder tener una noción de dónde viene la locura, porque quien se encarga de encontrar descripción clínica, clasificación, diagnóstico de factores causales, teorías, modelos etiológicos, que es la esencia de la psicopatología. Para entender la psicopatología de los trastornos mentales, tenemos por un lado el CIE-10. Es la primera clasificación de las enfermedades realizada por la Organización Mundial de la Salud. Anteriormente hubo algunos que no fructificaron, pero se dice que el CIE-10 fue el que homologó a manera global las enfermedades. CIE, pues es el Código Internacional de Enfermedades en su versión 10, que es la que cuajó, la que quedó. Y tiene como propósito permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación, la comparación de los datos de mortalidad, morbilidad, recolectados de diversas culturas, diversos países, y dándoles una nomenclatura universal para que la enfermedad o los síntomas de cierta enfermedad en México se clasifiquen de igual manera en Japón, de igual manera en Australia, en Europa, etcétera. Es para tener una homologación de los conceptos de enfermedades, pero el CIE-10 habla en sí de todas las enfermedades que hay, no nada más las mentales, sino también las corporales, físicas, biológicas, etcétera. Y esto vino porque clasificar las enfermedades era muy complicado. Y hablando particularmente de las enfermedades mentales, pues esa complicación se multiplicaba por 10. Y a lo largo de la historia de la medicina ha quedado claro que la necesidad de confeccionar la clasificación de los trastornos mentales pues era ideal y necesaria sobre todo.
¿Por qué? Porque a través de la clasificación tenemos un lenguaje común entre los profesionales. Es decir, todos hablamos de los mismos síntomas, de las mismas patologías y sobre todo de los mismos tratamientos. Tenemos una homologación de criterios. Nos ahorra una cantidad tremenda en el diagnóstico, porque ya tenemos delineado cierta sintomatología y ya esto hablando particularmente en el DSM-5, que el DSM-5 sí es único y exclusivo de las enfermedades mentales. Sin embargo, todo lo que está en el DSM-5 está en el CIE-10, tal vez con diferentes nomenclaturas, pero está básicamente lo mismo. Y lo que nos atañe, lo que nos importa y lo que le damos de relevancia es el DSM-5 para nuestra profesión. Porque ya les decía, también con el DSM-5 podemos elaborar protocolos de actuación clínica, podemos facilitar la investigación, podemos evaluar los trastornos determinados y comprender sus causas, su desarrollo y hasta cierto punto también las consecuencias de determinadas conductas, determinados trastornos.